¿Qué es lo que está haciendo el gobierno para intentar contrarrestar toda esta avalancha continua de nuevos casos, de nuevos datos, de historias que le acorralan por todos los costados y que son casos finalmente de corrupción que tienen que ser demostrados? Bueno, pues ir creando un relato peligroso, a mí me parece un relato muy peligroso, de un populismo baranero de libro, de ir creando un relato según el cual hay una serie de jueces, el Poder Judicial es algo cochambroso que está anclado en el franquismo y que van a por ellos. Los jueces pertenecen a la fachosfera y van a por ellos. Fíjense en la portada del Mundo de hoy, el gobierno acusa a los jueces de no haber completado y de no haber asumido la transición. Fíjense que los jueces que puede haber ahora, pues seguramente irían en pantalón corto cuando se hizo la transición, etc. Ese es el relato del gobierno que además ratificaba este propio fin de semana esta mujer de la que estamos hablando tanto hoy, la vicepresidenta María Jesús Montero. Donde milita nuestro secretario general, como siempre, queremos mandarle un abrazo, un reconocimiento, una solidaridad fraternal de todo este partido, porque estamos contigo, porque sabemos que quieren rodearte familiarmente, porque sabemos que van a por ti, porque nos representas, representa lo mejor del progreso de España. Bien, vamos a preguntarle sobre este asunto al juez y profesor universitario José María Asencio. ¿Qué tal, José María? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy bien. Desde el punto de vista de la judicatura, ¿se puede detectar ese relato populista que se va fraguando y que va cuajando en ciertos ámbitos de hay una serie de jueces o el Poder Judicial en su conjunto forma parte de la cochambre nacional, de la fachosfera y tiene un objetivo político de derribar a un gobierno? ¿Ese relato está cuajando? ¿Es peligroso un relato de ese tipo? Esto no tiene ningún sentido. Por supuesto que es peligroso, porque no podemos olvidar que los jueces somos independientes, con arreglo a la Constitución, y los jueces estamos sometidos únicamente al imperio de la ley. Y, por supuesto, esta sumisión al imperio de la ley no significa ni mucho menos sumisión a ningún partido político ni a ninguna ideología. Estos son ataques gratuitos al Poder Judicial que vulneran totalmente la lealtad institucional que se presupone o que se debería presuponer a cualquier gobierno democrático. José María, ¿cómo se contempla cuando uno es juez? Porque esto es de consumo fácil para determinadas personas que están en esa línea política, digamos, de apoyo a Pedro Sánchez, etc. Pero cuando uno es juez y escucha mensajes como este de María Jesús Montero este fin de semana, en un acto político, van a por ti, nosotros estamos contigo, se supone van a por ti hablando de los jueces. Esto es algo que ya empezó a extender Podemos en su día, hace unos años, los jueces son fachas, pero este relato le está comprando también el Partido Socialista, que hasta ahora había sido uno de los puntales del sistema constitucional. Lo que me resulta realmente preocupante es que se hable de los jueces que inician procedimientos judiciales contra políticos, en este caso contra miembros del gobierno, que se les califique de prevaricadores, cuando se ve totalmente lo contrario. La prevaricación no consiste en iniciar un proceso penal cuando existen indicios de la comisión de un delito. La prevaricación sería al revés, no iniciar un procedimiento penal cuando existen indicios de la comisión de un delito, precisamente porque el investigado es el cónyuge de un presidente del gobierno, es un ministro o es un político determinado. Por tanto, únicamente se podría acusar de prevaricar a un juez que no inicia un procedimiento penal con arreglo de la ley en función de la característica personal del sujeto. Pero cuando iniciamos un proceso penal lo hacemos porque tenemos una obligación de hacerlo. Si existen indicios de delito, que al parecer en este caso lo hay, la actuación del juez es totalmente correcta. Le voy a hacer la pregunta, yo creo, del millón. ¿Este tipo de relato podría concluir en la negación de un suplicatorio en caso de que hubiera que solicitarlo para Pedro Sánchez, por ejemplo, por parte del Congreso de los Diputados? Estoy hablando de palabras mayores, pero ya se está especulando con esto. Y un enfrentamiento total con el Poder Judicial. Esto es imposible saberlo, porque al fin y al cabo el suplicatorio es algo que corresponde al Congreso de los Diputados. Y claro, yo como juez no puedo adivinar lo que harán los 350 diputados en el supuesto de que esto suceda. Deberíamos preguntárselo a los diputados y una vez que ya esté pedido este suplicatorio, pero elucubrar acerca de lo que podrían hacer los políticos resulta totalmente imposible.
No se oye nada. No, no se me oye. Ahora sí. Sí, Repite la pregunta, César. la repito de nuevo. Quería preguntarle, señoría, su valoración sobre ese cambio legislativo que ha introducido el Gobierno, según el cual el Ministerio del Interior va a proceder a nombrar a los jueces o a los guardias civiles o agentes de Policía Nacional que procedan a hacer labores de policía judicial, y por tanto se sospecha que el Ministerio del Interior puede tener acceso a la información de casos de instrucción en los tribunales o que se puedan dar órdenes desde el Ministerio del Interior para torpedear la búsqueda de pruebas o la actuación de diligencias que ordenan ustedes en la investigación de los sumarios. ¿Qué valoración le merece que sea el Ministerio del Interior el que nombre a los agentes de la ley encargados de hacer las diligencias que necesitan los jueces para instruir casos o para llevar a vista oral los procedimientos? No podemos olvidar que la policía no es ni mucho menos independiente, al igual que el Poder Judicial, sino que depende del Ministerio del Interior. En el caso de estos cuerpos policiales, o en el caso de Cataluña, donde yo me encuentro, los Mossos d'Esquadra dependen de la Consellería de Interior. En este sentido, yo no creo que pueda realizar una valoración a este respecto, porque es que no es mi competencia, no es una cuestión que atañe al Poder Judicial. Cuando nosotros, jueces de instrucción, solicitamos una diligencia, estaba dirigida no a un grupo concreto, un agente concreto, sino a un cuerpo policial concreto, y dentro de este cuerpo policial son aquellos que deciden quién realiza o no la diligencia. Entonces, en ese caso, no creo que pueda arrojar luz, por así decirlo. Bien, José María Asencio, pues le tenemos que dar las gracias por habernos aclarado, puesto algo de luz, puesto también su punto de vista como juez sobre estos relatos políticos interesados que se pueden estar haciendo al hilo de estos casos de supuesta corrupción que están, digamos, cercando al gobierno de Sánchez. Hay muchos más temas de los que podríamos hablar con usted, pero bueno, queríamos hoy hablar de este tema en concreto, de este asunto en concreto. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Hasta luego. Bien, Juan Berga, no sé si estabas escuchando al juez, porque no te veía. Sí, estabas ahí escuchando al juez. Claro, estábamos hablando de este tipo de teorías que se dejan en el aire y que se repiten una y otra vez hasta que consiguen calar, de criminalizar, entre comillas, a los jueces, colocándolos en un espectro político, colocándolos en el espectro de la fachosfera y colocándolos en el lado de estos son los enemigos que quieren terminar con nosotros. Eso en un Estado de Derecho a mí me parece, pero de lo más peligroso que se puede hacer. Hombre, en la fachosfera estoy yo, entonces encantado de que también estén los jueces, quiero decir, o sea que no, que esto, vamos a ver, el problema es que cuando se habla del lawfare, de la utilización de la justicia para perseguir a un gobierno, a un político, resulta que si uno va a las querellas que le han dado la razón al gobierno, son más que las que no le han dado la razón. Es decir, con lo cual no todos los jueces deben estar en la fachosfera. Habrá unos sí y otros no, en fin, esto se sabe. Es decir, que esto de entrar contra el Poder Judicial a saco es malo. A mí no me preocupa tanto, fíjese, los policías que van a elegir a dedo, como que lo que van a elegir a dedo son un montón de jueces que van a cubrir las vacantes sin hacer oposición. Esto me preocupa más, pero de todas maneras, volviendo a todo este asunto, los pisitos, mira, no hay pruebas de los pisitos. Es decir, eso es una denuncia de Aldama, pues que también tendrá que probar. A mí me extraña mucho, si yo fuera ministro, tendría recursos suficientes para irme a un hotel, a un sitio escondido y sin necesidad de pisito. Quiero decir, me resulta un poco extraño, ¿no? Pero bueno, en todo caso, que pues, como son a veces tan cutres, puede ocurrir, pero no hay prueba. Es decir, de eso no hay prueba. Es decir, lo que sí hay prueba es de que el señor presidente de Canarias recibió a Koldo o llamadas de Koldo para colocarle unas mascarillas. De eso sí hay pruebas, como las hay de que el sector sanitario de Armengol también las recibió. Otra cosa es que cometieran un ilícito o no, y eso lo dirá el juez. Entonces, quiero decir que no necesitamos exagerar las cosas de Aldama para decir que tenemos un problema ético. Y yo recomendaría en ese sentido prudencia. Yo no pongo la mano en el fuego por los pisitos de los ministros, como ustedes comprenderán, porque puede ocurrir. Es decir, yo no sé qué tienen desde el Tito Berni en adelante, todo lo de
todo lo demás es purria, ¿no? A ver, Es decir, está diciendo Juan César, yo creo que lo de